Las 40 recomendaciones del GAFI. Bloque D. Medidas preventivas. Recomendación número 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras. Los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de las instituciones financieras no impidan la implementación de las recomendaciones del GAFI. Debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros. Recomendación 10. Debida diligencia del cliente. DDC. Debe prohibirse a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o cuentas con nombres obviamente ficticios. Debe exigirse a las instituciones financieras que emprendan medidas de debida diligencia del cliente cuando 1. Establecen relaciones comerciales. 2. Realizan transacciones ocasionales. 3. Por encima del umbral aplicable de 15.000 euros o dólares. 4. O están ante transferencias electrónicas en las circunstancias que aborda la nota interpretativa de la recomendación 16. 5. Existen sospechas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. O 6. La institución financiera tiene dudas sobre la veracidad o idoneidad de los datos de identificación sobre el cliente obtenidos previamente. El principio de que las instituciones financieras deben llevar a cabo una DDC debe plasmarse en ley. Cada país puede determinar cómo impone obligaciones específicas de DDC, ya sea mediante ley o medios coercitivos. Las medidas de DDC a tomar son las siguientes. A. Identificar al cliente y verificar la identidad del cliente utilizando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes. B. Identificar al beneficiario final y tomar medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario final de manera tal que la institución financiera esté convencida de que conoce quién es el beneficiario final. Para las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, esto debe incluir que las instituciones financieras entienden la estructura de titularidad y de control del cliente. C. Entender y, cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial. D. Realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar que las transacciones que realicen sean consistentes con el conocimiento que tiene la institución sobre el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los fondos. Debe exigirse a las instituciones financieras que apliquen cada una las medidas de DDC. Deben de determinar el alcance de tales medidas utilizando un enfoque basado en riesgo de conformidad con las notas interpretativas de esta recomendación y la recomendación 1. Debe exigirse a las instituciones financieras que verifiquen la identidad del cliente y el beneficiario final antes o durante el curso del establecimiento de una relación comercial o al realizar transacciones para clientes ocasionales. Los países pueden permitir a las instituciones financieras que completen la verificación tan pronto como sea razonable, práctico, luego del establecimiento de la relación, cuando los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se manejan con eficacia y cuando resulte esencial para no interrumpir el curso normal de la actividad. Si la institución financiera no pudiera cumplir con los requisitos aplicables en los párrafos A al D anteriores, sujetos a la modificación acorde al alcance de las medidas partiendo de un enfoque basado en riesgo, se le debe exigir a esta que no abra la cuenta, comience relaciones comerciales o se realice la transacción, o se le debe exigir que termine la relación comercial y debe considerar un reporte de transacciones sospechosas sobre el cliente. Estos requisitos deben aplicar a todos los clientes nuevos, aunque las instituciones financieras deben aplicar también esta recomendación a los clientes existentes, atendiendo a la importancia relativa y al riesgo, y deben llevar a cabo una debida diligencia sobre dichas relaciones existentes en momentos apropiados. Nota interpretativa de la recomendación 10, debida diligencia del cliente. DDC. A.
debida diligencia del cliente y revelación. Si, durante el establecimiento o el curso de la relación comercial o cuando se realicen transacciones ocasionales, una institución financiera sospecha que las transacciones están relacionadas al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo, la institución debe entonces a. Tratar normalmente de identificar y verificar la identidad del cliente y beneficiario final, sea permanente u ocasional, e independientemente de alguna extensión o umbral designado que pudiera de otro modo aplicarse, y b. Hacer un reporte de operación sospechosa, ROS, dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, de conformidad con la recomendación 20. La recomendación 21 prohíbe a las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados revelar el hecho de que se está entregando a la UIF un ROS o se está reportando a la UIF información relacionada. Existe el riesgo de que se revele a los clientes sin querer cuando la institución financiera está tratando de cumplir con sus obligaciones en materia de debida diligencia del cliente. En estas circunstancias, el conocimiento del cliente sobre un posible ROS o investigación puede comprometer los esfuerzos futuros para investigar las sospechas de lavado de activos u operación de financiamiento del terrorismo. Si las instituciones financieras sospechan que las transacciones están relacionadas al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo, estas deben tomar en cuenta el riesgo de la delación al ejecutar el proceso de DDC. Si la institución cree razonablemente que la instrumentación del proceso de DDC llevará una revelación al cliente o posible cliente, esta puede optar por no seguir ese proceso y debe entregar un ROS. Las instituciones deben asegurar que sus empleados conozcan y tengan en cuenta estos temas a la hora de realizar la DDC. B. DDC, personas que actúan en nombre de un cliente. Al desempeñar los elementos A y B de las medidas de DDC especificados dentro de la recomendación 10, a las instituciones financieras se les debe exigir también que verifiquen que toda persona que diga estar actuando en nombre del cliente esté autorizado para ello y debe identificar y verificar la identidad de esa persona. 2. C. DDC para las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. 3. Al ejecutar las medidas dentro de la DDC con respecto a los clientes que son personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, a las instituciones financieras se les debe exigir que identifiquen y verifiquen al cliente y que entiendan el carácter de su actividad comercial, así como su estructura de titularidad y control. El propósito primero, prevenir el uso ilícito de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas al entender suficientemente al cliente como para poder evaluar apropiadamente los riesgos potenciales de lavado de activos y financiamiento de terrorismo asociados a la relación comercial. Y en segundo lugar, dar los pasos apropiados para mitigar los riesgos, como dos aspectos de un mismo proceso. Es posible que estos requisitos interactúen y se complementen entre sí de modo natural. Debe exigirse a las instituciones financieras que a. Identifiquen al cliente y verifiquen su identidad. El tipo de información que normalmente se necesitaría para desempeñar esta función sería nombre, forma jurídica y prueba de su existencia. Se puede obtener la verificación, por ejemplo, mediante una escritura de constitución, un certificado de buena posición y un acuerdo de sociedad, una escritura fiduciaria u otra documentación procedente de una fuente independiente confiable que pruebe el nombre, la forma y la existencia actual del cliente. Las facultades que regulan y vinculan a la persona jurídica u otra estructura jurídica, ejemplo, la escritura de constitución y los estatutos de asociación de una sociedad mercantil, así como los nombres de las personas pertinentes que ocupan una posición en la alta gerencia dentro de la persona jurídica o estructura jurídica. La dirección de la oficina registrada y, de ser diferente, un domicilio comercial principal. B. Identifiquen a los beneficiarios finales del cliente y que tomen medidas razonables para verificar la identidad de dichas personas mediante la siguiente información. 1. Para las personas jurídicas, la identidad de las personas naturales, de haber alguna, ya que las participaciones en la titularidad pueden ser tan diversas que no haya personas naturales, ya sea actuando por individual o en conjunto, que ejerzan el control de la persona jurídica o estructura jurídica mediante la titularidad, que al final son las que tienen una participación mayoritaria en la titularidad de una persona jurídica. Y 2. En la medida
en que exista una duda dentro de acerca de si la persona con la participación mayoritaria en una titularidad es el beneficiario real o si la persona natural ejerce el control mediante las participaciones en una titularidad, la identidad de las personas naturales que ejercen el control de la persona jurídica o estructura jurídica a través de otros medios. 3. Cuando no se identifique a ninguna persona natural, las instituciones financieras deben identificar y tomar medidas razonables para verificar la identidad de la persona natural relevante que ocupa el puesto de funcionario administrativo superior. Para estructuras jurídicas, 1. Fideicomisos. La identidad del fideicomitente, fiduciario, el protector, los beneficiarios o clases de beneficiarios y cualquier otra persona natural que ejerza el control eficaz final sobre el fideicomiso, incluyendo mediante una cadena de control o titularidad. 2. Otros tipos de estructuras jurídicas. La identidad de las personas en posiciones equivalentes o similares. Cuando el cliente o el propietario de la participación mayoritaria es una sociedad mercantil cotizada en la bolsa y está sujeta a requisitos y sobre la revelación, ya sea por normas de la bolsa o producto de la ley o medios coercitivos, que imponen requerimientos en cuanto a asegurar una transparencia adecuada del beneficiario final, o se trata de una filial de propiedad mayoritaria de una sociedad mercantil como esta, no es necesario identificar y verificar la identidad de ningún accionista o beneficiario final de dichas sociedades mercantiles. Los datos relevantes de la identificación se pueden obtener de un registro público del cliente o de otras fuentes confiables. D. DDC. Beneficiarios de pólizas de seguros de vida. Para los negocios de seguros de vida u otros seguros relacionados a inversiones, las instituciones financieras deben, además de las medidas de DDC que se requieren para el cliente y el beneficiario final, ejecutar las siguientes medidas de DDC sobre los beneficiarios de seguro de vida u otras pólizas relacionadas a inversiones, tan pronto como se identifique y designe a los beneficiarios. A. Para el beneficiario que se identifique como persona natural o jurídica o estructura jurídica con un nombre específico, tomar el nombre de la persona. B. Para el beneficiario que sea designado por características o por clase, ejemplo, cónyuge o hijos en el momento en el que ocurre el evento asegurado, o por otros medios, ejemplo, dentro de un testamento. Obtención de información suficiente sobre el beneficiario para convencer a la institución financiera de que podrá definir la identidad del beneficiario en el momento del pago. La información recopilada bajo A, B, debe quedar registrada y debe conservarse de conformidad con las disposiciones de la Recomendación 11. Para los dos casos a los que hace referencia en 6A y B anteriores, la verificación de la identidad del beneficiario debe hacerse en el momento del pago. El beneficiario de una póliza de seguro de vida debe ser incluido por la institución financiera como un factor de riesgo relevante a la hora de determinar si son aplicables o no las medidas intensificadas de DDC. Si la institución financiera determina que un beneficiario que es una persona jurídica o una estructura jurídica presenta un riesgo mayor, las medidas de DDC intensificadas deben incluir entonces medidas razonables para identificar y verificar la identidad del beneficiario final del beneficiario en el momento del pago. Cuando una institución financiera no pueda cumplir con los párrafos 6 al 8 anteriores, esta debe considerar la preparación de un reporte de operación sospechosa. E. Seguridad en la identificación y la verificación ya realizada. 10. Las medidas de DDC plasmadas en la Recomendación 10 no implican que las instituciones financieras tengan repetidamente que identificar y verificar la identidad de cada cliente cada vez que se realiza una transacción. La institución está facultada para confiar en las medidas de identificación y verificación que ya ha tomado, a menos que tenga dudas sobre la veracidad de esa información. Ejemplos de situaciones que pudieran llevar a una institución a tener dudas de este tipo pudiera ser cuando existe una sospecha de lavado de activos con respecto a ese cliente, o cuando ocurre un cambio importante en la forma en que se opera la cuenta del cliente y que no corresponde con el perfil comercial del cliente. F. Momento para la verificación. 11. Entre los ejemplos de tipos de circunstancias, además de aquellas a las que hizo referencia con anterioridad los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, en las que se permitiría completar la verificación luego del establecimiento de la relación comercial, ya que sería esencial no interrumpir la conducción normal de la operación, incluyen
Operaciones en las que no medía una persona física. Transacciones con valores. En la industria de valores puede que se requiera a las sociedades mercantiles y a los intermediarios que realicen transacciones con mucha rapidez, según las condiciones del mercado en el momento en el que el cliente las contacta. Y puede que se necesite hacer una transacción antes de que se complemente la verificación de la identidad. 12. Las instituciones financieras tendrán también que adoptar procedimientos de manejo del riesgo con respecto de las condiciones bajo las cuales un cliente puede utilizar la relación comercial antes de la verificación. Estos procedimientos deben incluir una serie de medidas como la limitación de la cantidad, tipo, montos de las transacciones que se pueden efectuar en el monitoreo de transacciones grandes o complejas que se llevan a cabo fuera de las normas previstas para este tipo de relación. G. Clientes existentes. Debe exigirse a las instituciones financieras que apliquen medidas de DDC a los clientes existentes sobre la base de importancia relativa y el riesgo, y ejecutar una debida diligencia sobre tales relaciones ya existentes en los momentos apropiados, considerando si se han tomado medidas de DDC con anterioridad y cuándo, y la idoneidad de los datos obtenidos. H. Enfoque basado en riesgo. Riesgos mayores. 15. Hay circunstancias en las que el riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es mayor y hay que tomar medidas intensificadas de DDC. Al evaluar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo relativos a los tipos de clientes, países o áreas geográficas y productos en particular, servicios, transacciones o canales de envío, entre los ejemplos de situaciones de riesgo potencialmente alto, además de las plasmadas en la recomendación 12 a 16, están las siguientes. A. Factores de riesgo con respecto al cliente. La relación comercial se realiza en circunstancias inusuales. Ejemplo, distancia geográfica significativa entre la institución financiera y el cliente inexplicable. Clientes no residentes. Personas jurídicas o estructuras jurídicas que son vehículos de tenencia de activos personales. Sociedades mercantiles que tienen accionistas nominales o acciones de tipo al portador. Negocios que utilizan cuantías elevadas de efectivo. La estructura de titularidad de la sociedad mercantil parece ser inusual o excesivamente compleja, dado el carácter de la actividad de la sociedad mercantil. B. Factores de riesgo con respecto al país o área geográfica. Países identificados por fuentes verosímiles, como lo son informes de evaluación mutua a los informes detallados de evaluación o informes de seguimiento publicados como que no tienen sistemas adecuados al lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Países sujetos a sanciones, embargos o medidas similares emitidas, por ejemplo, por Naciones Unidas. Países identificados por fuentes verosímiles, como que tienen niveles importantes de corrupción u otra actividad criminal. Países o áreas geográficas identificadas por fuentes verosímiles, como suministradores de financiamiento o apoyo a actividades terroristas o que tienen organizaciones terroristas designadas operando dentro de su país. C. Factores de riesgo con respecto a productos, servicios, transacciones o canales de envío. Banca privada. Transacciones anónimas que pueden incluir efectivo. Relaciones o transacciones en las que no se entabla un contacto físico entre las partes. Pago recibido de partes desconocidas o terceros no asociados. Riesgos menores. 16. Hay circunstancias en las que el riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo puede ser menor. En estas circunstancias, y siempre que medie un análisis adecuado del riesgo por parte del país o la institución financiera, puede ser razonable que un país permita a sus instituciones financieras aplicar medidas simplificadas de DDC. Al evaluar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo relativos a los tipos de clientes, países o áreas geográficas, y productos en particular, servicios, transacciones o canales de envío, entre los ejemplos de posibles situaciones de riesgo menor se pueden citar los siguientes. A. Factores de riesgo con respecto al cliente. Instituciones financieras y actividades profesionales, cuando éstas están sujetas a requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en concordancia con las recomendaciones del GAFI. Han implementado con eficacia estos requisitos y han sido supervisadas o monitoreadas con eficacia en concordancia con las recomendaciones para asegurar el cumplimiento con dichos requisitos. Sociedades mercantiles publicadas
cotizadas en una bolsa y sujetas a requisitos sobre la revelación, ya sea por normas de la bolsa o por leyes u otros medios coercitivos, que imponen requerimientos para asegurar una adecuada transparencia sobre el beneficiario final. Administraciones o empresas públicas. B. Factores de riesgo con respecto a productos, servicios, transacciones o canales de envío. Pólizas de seguro de vida en las que la prima es baja, ejemplo, una prima anual de menos de $1,000 u euros, o una sola prima de menos de $2,500 u euros. Pólizas de esquemas de pensión si no hay una opción de rescate adelantado y la póliza no puede ser usada como colateral. Un fondo de pensión o un esquema similar que ofrece beneficios de jubilación a los empleados, en los que las contribuciones se hacen mediante deducción de salarios y las normas del esquema no permiten la asignación de una participación del miembro dentro del esquema. Productos o servicios financieros que ofrecen servicios definidos y limitados apropiadamente a ciertos tipos de clientes para así incrementar el acceso para propósitos de inclusión financiera. C. Factores de riesgo con respecto al país. Países identificados por fuentes verosímiles como lo son informes de evaluación mutua a los informes detallados de evaluación o informes de seguimiento publicados, como que tienen sistemas adecuados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Países identificados por fuentes verosímiles como que tienen un bajo nivel de corrupción u otra actividad criminal. Al hacer una evaluación del riesgo, los países o instituciones financieras, cuando corresponda, pueden tomar en cuenta también las posibles variaciones en el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo entre diferentes regiones o áreas dentro de un país. 18. Correr un riesgo bajo frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a los efectos de la identificación y la verificación no significa automáticamente que el mismo cliente representa un riesgo menor para todos los tipos de medidas de DDC, en particular para el monitoreo continuo de las transacciones. Variables de riesgo. Al evaluar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo relativos a los tipos de clientes, países o áreas geográficas y productos en particular, servicios, transacciones o canales de envío, la institución financiera debe tomar en cuenta las variables de riesgo relativas a esas categorías del riesgo. Estas variables, ya sean por separado o en combinación, pueden aumentar o disminuir el riesgo potencial que representan, impactando así el nivel apropiado de medidas de DDC. Entre los ejemplos de estas variables están el propósito de una cuenta o relación, el nivel de activos a depositar por un cliente o la dimensión de las transacciones realizadas, la regularidad o duración de la relación comercial. Medidas intensificadas de DDC. Las instituciones financieras deben examinar, tanto como sea razonablemente posible, los antecedentes y el propósito de todas las transacciones complejas, inusuales, grandes y todos los patrones inusuales de transacciones que no tengan un propósito aparente económico o lícito. Cuando los riesgos de lavado de activos o financiamiento de terrorismo sean mayores, debe exigirse a las instituciones financieras que ejecuten medidas intensificadas de DDC a tono con los riesgos identificados. Deben incrementar el grado y naturaleza del monitoreo de la relación comercial a fin de determinar si esas transacciones o actividades parecen inusuales o sospechosas. Entre los ejemplos de medidas intensificadas de DDC que se pueden aplicar a relaciones comerciales de mayor riesgo se pueden citar: obtención de información adicional sobre el cliente, ejemplo, ocupación, volumen de activos, información disponible a través de la base de datos públicas, internet, etc. Y actualización con más sistematicidad de los datos de identificación del cliente o el beneficiario final. Obtención de información adicional sobre el carácter que se pretende dar a la relación comercial. Obtención de información sobre la fuente de los fondos o la fuente de la riqueza del cliente. Obtención de información sobre las razones de las transacciones intensificadas o efectuadas. Obtención de la aprobación de alta gerencia para comenzar o continuar con la relación comercial. Monitoreo más intenso de la relación comercial, incrementando la cantidad y la duración de los controles aplicados y selección de los patrones de transacciones que necesitan un mayor examen. Exigir que el primer pago se haga a través de una cuenta en nombre del cliente en un banco sujeto a estándares de DDC similares. Medidas simplificadas de DDC.
Cuando los riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo son más bajos, se puede permitir a las instituciones financieras que ejecuten medidas simplificadas de DDC, las cuales deben tomar en cuenta naturaleza del riesgo menor. Las medidas simplificadas deben corresponderse con los factores de riesgo menor. Ejemplo, las medidas simplificadas pueden relacionarse solamente a medidas de aceptación del cliente o aspectos de monitoreo continuo. Ejemplos posibles de medidas: verificación de la identidad del cliente y del beneficiario final luego del establecimiento de la relación comercial. Ejemplo, si las transacciones de la cuenta sobrepasan un umbral monetario definido. Reducción de la frecuencia de actualizaciones de la identificación del cliente. Reducción del grado de monitoreo continuo y examen de las transacciones basado en un umbral monetario razonable. No recopilación de información específica o se ejecutan medidas específicas para entender el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial, si no es que se infiere el propósito y la naturaleza a partir del tipo de transacciones o relación comercial establecida. Las medidas de DDC simplificadas no son aceptables siempre que exista sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo o cuando se apliquen escenarios específicos de mayor riesgo. Umbrales. El umbral designado para transacciones ocasionales dentro de la recomendación 10 es de $15,000 u euros. Las transacciones financieras por encima del umbral designado incluyen situaciones en las que la transacción se lleva a cabo en una sola operación o en varias operaciones que parecen estar ligadas. Debida diligencia continua. Debe exigirse a las instituciones financieras que aseguren que los documentos, datos o información recopilada dentro del proceso de DDC se mantengan actualizados y pertinentes mediante la realización de revisiones de los registros existentes, particularmente para las categorías de clientes de mayor riesgo. Recomendación 11. Mantenimiento de registros. Debe exigirse a las instituciones financieras que mantengan por un periodo de al menos 5 años todos los registros necesarios sobre las transacciones, tanto locales como internacionales, para que éstas puedan cumplir con rapidez con las peticiones de información solicitadas por las autoridades competentes. Estos registros tienen que ser suficientes para permitir la reconstrucción de transacciones individuales, incluyendo los montos y tipos de moneda involucrada de haber alguna, de manera tal que se ofrezca evidencia de ser necesario para el procesamiento de una actividad criminal. Debe exigirse a las instituciones financieras que conserven todos los registros obtenidos a través de medidas de DDC, ejemplo, copias o registros de documentos oficiales de identificación como pasaportes, tarjetas de identidad, licencias de conducción o documentos similares, expedientes de cuentas y correspondencia comercial, incluyendo los resultados de análisis que se hayan realizado, ejemplo, investigaciones preliminares para establecer los antecedentes y el propósito de transacciones complejas, inusualmente grandes, por un periodo de al menos 5 años luego de terminada la relación comercial o después de la fecha de efectuada la transacción ocasional. Debe exigirse a las instituciones financieras, por ley, que mantengan los registros sobre las transacciones y la información obtenida mediante las medidas de DDC. La información de DDC y los registros de transacciones debe estar a disposición de las autoridades competentes locales con la debida autorización. Medidas adicionales para clientes y actividades específicas. Recomendación número 12. Personas expuestas políticamente. Debe exigirse a las instituciones financieras con respecto a las personas expuestas políticamente, PEP, extranjeras, ya sea un cliente o beneficiario final, además de ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente, que a. Cuenten con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente. B. Obtengan la aprobación de la alta gerencia para establecer o continuar, en el caso de los clientes existentes, dichas relaciones comerciales. C. Tomen medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos. Y D. Lleven a cabo un monitoreo continuo intensificado de la relación comercial.
Debe exigirse a las instituciones financieras que tomen medidas razonables para determinar si un cliente o beneficiario final es un PEP local o una persona que tiene o a quien se le ha confinado una función prominente en una organización internacional. En los casos de una relación comercial de mayor riesgo con dichas personas, debe exigirse a las instituciones financieras que apliquen las medidas a las que hace referencia en los párrafos B, C y D. Los requisitos para los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de la familia o asociados cercanos de dichas PEP. Nota interpretativa de la recomendación 12. Personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras deben tomar medidas razonables para determinar si los beneficiarios de una póliza de seguro de vida o, cuando se requiera, el beneficiario final del beneficiario son personas expuestas políticamente. Esto debe ocurrir a más tardar en el momento del pago, cuando se identifiquen riesgos mayores. Además de ejecutar medidas normales de DDC, debe exigirse a las instituciones financieras que a. informen a la alta gerencia antes de proceder al pago de la póliza y b. hacer un examen más profundo de toda la relación comercial con el titular de la póliza y considerar la realización de un reporte de operación sospechosa. Recomendación número 13. Banca corresponsal. Debe exigirse a las instituciones financieras con respecto a la banca corresponsal transfronteriza y otras relaciones similares que, además de ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente, que reúnan información suficiente sobre la institución representada que le permita comprender cabalmente la naturaleza de los negocios del receptor y determinar, a partir de la información disponible públicamente, la reputación de la institución y la calidad de la supervisión, incluyendo si ha sido objeto o no a una investigación sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo o a una acción regulatoria. Evalúen los controles de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la institución representada. Obtengan la aprobación de la alta gerencia antes de establecer nuevas relaciones corresponsales. Entiendan claramente las respectivas responsabilidades de cada institución y con respecto a las cuentas de transferencias de pagos en otras plazas. Estén convencidos de que el banco representado ha llevado a cabo la DDC. Sobre los clientes que tienen acceso directo a las cuentas del banco corresponsal y que es capaz de suministrar la información relevante en materia de DDC cuando el banco corresponsal lo solicite. Debe prohibirse a las instituciones financieras entrar o continuar una relación de banca corresponsal con bancos pantalla. Debe exigirse a las instituciones financieras que estén convencidas de que las instituciones representadas no permitan que sus cuentas sean utilizadas por bancos pantalla. Nota interpretativa de la recomendación número 13, banca corresponsal. Entre las relaciones similares a las que las instituciones financieras deben aplicar los criterios A están, por ejemplo, las que establecen las transacciones de valor o transferencias de fondos, ya sea para la institución financiera transfronteriza en calidad de principal o para sus clientes. El término cuentas de transferencias de pago en otras plazas se refiere a las cuentas corresponsales que son utilizadas directamente por terceros para hacer operaciones a nombre propio. Recomendación 14. Servicios de transferencia de dinero o valores. Los países deben tomar medidas para asegurar que las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de transferencia de dinero o valores STDV tengan licencia o estén registradas y que estén sujetas a sistemas eficaces para el monitoreo y para asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas en las recomendaciones del GAFI. Los países deben tomar acción para identificar a las personas naturales o jurídicas que prestan servicio de transferencia de dinero o valores sin contar con una licencia o sin estar registradas y aplicar las sanciones debidas. Toda persona natural o jurídica que trabaje como agente debe también tener licencia o estar registrada ante una autoridad competente, o los proveedores de servicio de transferencia de dinero o valores deben mantener una lista actualizada de sus agentes.
a la cual tengan acceso las autoridades competentes en los países en los que opere el proveedor de servicio de transferencia de dinero o valores y sus agentes. Los países deben tomar medidas para asegurar que los proveedores que utilizan agentes incluyan a los mismos en sus programas a lavado de activos y financiamiento de terrorismo y supervisar el cumplimiento de dichos programas. Nota interpretativa de la Recomendación 14. Servicio de transferencia de dinero o valores. Los países no necesitan imponer un sistema separado de otorgamiento de licencia o registro o designar otra autoridad competente. Con respecto a las personas naturales o jurídicas, ya tienen la licencia o están registradas como instituciones financieras, tal como definen las recomendaciones del GAFI, dentro de un país en particular, las cuales dentro de dicha concesión de licencia o registro tengan permitido prestar servicios de transferencia de dinero o valores y ya están sujetas a la gama completa de obligaciones aplicables dentro de las recomendaciones del GAFI. Recomendación número 15. Nuevas tecnologías. Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo que pudieran surgir con respecto al desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío. Y B, el uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos tanto nuevos como existentes. En el caso de las instituciones financieras, esta evaluación de riesgo debe hacerse antes del lanzamiento de los nuevos productos, prácticas comerciales o el uso de tecnologías nuevas o en desarrollo. Los países y las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas para administrar y mitigar esos riesgos. Para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo y asegurar el cumplimiento de medidas relevantes requeridos en las recomendaciones del GAFI. Nota interpretativa de la recomendación número 15. Nuevas tecnologías. 1. A los efectos de la aplicación de las recomendaciones del GAFI, los países deben considerar los activos virtuales como bienes, productos, fondos y otros activos u otros activos de valor equivalente. Los países deben aplicar las medidas pertinentes en virtud de las recomendaciones del GAFI a los activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales. De conformidad con la recomendación 1. Los países deben identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación que surgen de las actividades de activos virtuales y las actividades u operaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales. Sobre la base de esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo para garantizar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Los países deben exigir a los proveedores de servicios de activos virtuales identifiquen, evalúen y tomen medidas eficaces para mitigar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 3. Los proveedores de servicios de activos virtuales deben tener licencia o registrarse. Como mínimo, se debe exigir que tengan licencia o se registren en la jurisdicción donde se crean. En el caso que el proveedor sea una persona física, se debe exigir que esté autorizado o registrado en la jurisdicción donde se encuentra su lugar de negocios. Las jurisdicciones también pueden requerir que los proveedores que ofrecen productos o servicios a los clientes en su jurisdicción o que realizan operaciones desde su jurisdicción tengan licencia o estén registrados en esa jurisdicción. Las autoridades competentes deben tomar las medidas legales o reglamentarias necesarias para impedir que los delincuentes o sus asociados sean beneficiarios finales o tengan una participación mayoritaria o significativa o que ocupen una función de gestión en un proveedor de servicios. Los países deben tomar medidas para identificar a las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo actividades de proveedor de servicios de activos virtuales sin licencia o el registro necesarios y aplicar sanciones apropiadas.
4. Un país no necesita imponer un sistema de licencia o registro independiente con respecto a las personas físicas o jurídicas ya autorizadas o registradas como instituciones financieras, según lo definido por las recomendaciones del GAFI, dentro de ese país que, bajo dicha licencia o registro, están autorizadas a realizar actividades de proveedor de servicios y que ya están sujetas a toda la gama de obligaciones aplicables en virtud de las recomendaciones del GAFI. 5. Los países deben garantizar que los proveedores de servicios estén sujetos a la reglamentación y supervisión o monitoreo adecuados de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y que estén aplicando eficazmente las recomendaciones pertinentes del GAFI, a fin de mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que surgen de los activos virtuales. Los proveedores de servicios deben estar sujetos a sistemas eficaces de seguimiento y garantizar de cumplimiento los requisitos nacionales al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los proveedores de servicio deben ser supervisados o monitoreados por una autoridad competente, no por un organismo autorregulador o AR, que debe llevar a cabo una supervisión o un monitoreo basado en el riesgo. Los supervisores deben tener poderes adecuados para supervisar o monitorear y garantizar el cumplimiento por parte de los proveedores de servicios de los requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluida la autoridad para llevar a cabo inspecciones, obligar a la producción de información e imponer sanciones. Los supervisores deben tener facultades para imponer una serie de sanciones disciplinarias y financieras, incluida la facultad de retirar, restringir o suspender la licencia o el registro de los proveedores de servicios cuando corresponda. 6. Los países deben asegurarse de que exista una serie de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, ya sean penales, civiles o administrativas, disponibles para hacer frente a los proveedores de servicios que no cumplan con los requisitos al lavado de activos y financiamiento de terrorismo de conformidad con la Recomendación 35. Las sanciones deben aplicarse no solo a los proveedores de servicio, sino también a sus directores y directivos jerárquicos. 7. Con respecto a las medidas preventivas, los requisitos establecidos en las recomendaciones 10 a la 21 se aplican a los proveedores de servicios de activos virtuales con sujeción a las siguientes cualificaciones. A. Recomendación 10. El umbral designado para transacciones ocasionales, por encima de los cuales los proveedores de servicio deben llevar a cabo debida diligencia del cliente, es de $1,000 u euros. B. Recomendación 16. Los países deben asegurarse que los proveedores de servicio de origen obtengan y mantengan la información obligatoria y precisa del originante y la información obligatoria del beneficiario sobre las transferencias de activos virtuales. Envíen la información anterior al proveedor de servicios, beneficiario o institución financiera de forma inmediata y segura y la pongan a disposición de la autoridad competente previa solicitud. Los países deben asegurarse que los proveedores de servicios beneficiarios obtengan y mantengan la información obligatoria del originante y la información obligatoria y precisa de los beneficiarios sobre las transferencias de activos virtuales y la pondrán a disposición de las autoridades competentes. Previa solicitud. Otros requisitos de la Recomendación 16, incluido el seguimiento de la disponibilidad de información, la adopción de medidas de congelamiento y la prohibición de transacciones con personas y entidades designadas, se aplica sobre la misma base que se establece en la Recomendación 16. Las mismas obligaciones se aplican a las instituciones financieras al enviar o recibir transferencias de activos virtuales en nombre de un cliente. 8. Los países deben proporcionar rápida, constructiva y eficazmente la mayor gama posible de cooperación internacional en relación con el lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo en relación con los activos virtuales, sobre la base establecida en las recomendaciones 37 a la 40. En particular, los supervisores de los proveedores de servicios de activos virtuales deben intercambiar información con prontitud y de manera constructiva con sus homólogos extranjeros, independientemente de la naturaleza o el estado de los supervisores y de las diferencias en la nomenclatura o el estado de los proveedores de servicios de activos virtuales. Recomendación 16. Transferencias electrónicas. Los países deben asegurar que las instituciones financieras incluyan la información sobre el originador que se requiere y que ésta sea precisa,
así como la información requerida sobre el beneficiario en las transferencias electrónicas y mensajes relacionados, y que la información permanezca con la transferencia electrónica o mensaje relacionado a lo largo de toda la cadena de pago. Deben asegurar que la institución financiera monitoree las transferencias electrónicas con propósito de detectar aquellas que carezcan de información requerida sobre el originador o beneficiario y tomar las medidas apropiadas. Deben asegurar que, en el contexto del procesamiento de las transferencias electrónicas de las instituciones financieras, tomen medidas para congelar y deben prohibir la realización de transacciones con personas y entidades designadas según las obligaciones plasmadas en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la Resolución 1267 de 1999 y sus resoluciones sucesoras, y la Resolución 1373 del 2001 relativa a la prevención y represión del terrorismo y financiamiento del terrorismo. Nota interpretativa de la Recomendación 16. Transferencias electrónicas. A. Objetivo. 1. La Recomendación 16 se desarrolló con el objetivo de prevenir a los terroristas y otros criminales que tengan libre acceso a las transferencias electrónicas para trasladar sus fondos y además para detectar el uso indebido cuando ocurra. Persigue específicamente asegurar que la información básica sobre el originador y el beneficiario de las transferencias electrónicas esté disponible inmediatamente. A. Para las autoridades apropiadas del orden público o procesales, a fin de ayudarlas en la detención, investigación y proceso de terroristas u otros criminales y rastrear sus activos. B. Para las unidades de inteligencia financiera, a fin de analizar actividades sospechosas o inusuales y comunicarlo como sea necesario. Y C. Para las instituciones financieras ordenantes, intermediarias y beneficiarias, con el fin de facilitar la identificación y el reporte de transacciones sospechosas e implementar los requisitos para tomar una acción de congelamiento y cumplir con las prohibiciones de realizar transacciones con personas y entidades designadas, según las obligaciones plasmadas en las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como son la Resolución 1267 de 1999 y sus resoluciones sucesoras, y la Resolución 1373 del 2001 relativa a la prevención y represión del terrorismo y del financiamiento del terrorismo. 2. Para cumplir con estos objetivos, los países deben contar con la capacidad para rastrear todas las transferencias electrónicas. Debido a la amenaza potencial en materia de financiamiento del terrorismo que significan las transferencias electrónicas pequeñas, los países deben minimizar los umbrales, tomando en cuenta el riesgo de conducir las transacciones a la clandestinidad y la importancia de la inclusión financiera. La intención del GAFI no es imponer estándares rígidos u ordenar un solo proceso de operación que afecte negativamente el sistema de pago. B. Alcance. 3. La Recomendación 16 se aplica a las transferencias electrónicas transfronterizas y a las transferencias electrónicas internas, incluyendo los pagos en serie y los pagos de cobertura. 4. La Recomendación 16 no persigue cubrir los siguientes tipos de pago. A. Transferencias que fluyen de una transacción llevada a cabo utilizando una tarjeta de crédito o débito o una tarjeta prepagada para la compra de bienes o servicios, siempre que el número de la tarjeta de crédito o débito o de la tarjeta prepagada acompañe a todas las transferencias que fluyen de la transacción. No obstante, cuando una tarjeta de crédito o débito o una tarjeta prepagada se utiliza con sistema de pago para efectuar una transferencia electrónica de persona a persona, la transacción es cubierta por la Recomendación 16 y la información necesaria debe ser incluida en el mensaje. B. Las transferencias y liquidaciones de institución financiera a institución financiera en las que tanto la persona que es el originador como la persona que es el beneficiario son instituciones financieras que actúen en nombre propio. 5. Los países pueden adoptar un umbral de minimis para las transferencias electrónicas transfronterizas no mayor a $1,000 u euros, por debajo del cual se deben aplicar los siguientes requisitos. A. Los países deben asegurar que las instituciones financieras incluyan en tales transferencias: 1. El nombre del originador. 2. El nombre del beneficiario. 3. Un número de cuenta para cada uno o único número de referencia de la transacción. No es necesario verificar la exactitud de la información a menos que exista una sospecha de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, en cuyo caso la institución financiera debe verificar la información sobre su cliente.
B. No obstante, los países pueden exigir que las transferencias electrónicas transfronterizas entrantes que estén por debajo del umbral contengan la información requerida sobre el originador y su exactitud. C. Transferencias electrónicas que califican. 6. La información que acompaña a todas las transferencias electrónicas que califican deben siempre contener A. Nombre del originador. B. El número de cuenta del originador cuando dicha cuenta se use para procesar la transacción. C. La dirección del originador o su número de identidad nacional o el número de identificación del cliente o la fecha y lugar de nacimiento. D. El nombre del beneficiario y E. El número de cuenta del beneficiario cuando dicha cuenta se use para procesar la transacción. 7. En ausencia de una cuenta debe incluirse el único número de referencia de la transacción que permita rastrearla. 8. Cuando varias transferencias electrónicas transfronterizas individuales desde un solo originador estén unidas en un solo lote para su transmisión a los beneficiarios, estas se pueden eximir de los requisitos del párrafo 6 con respecto a la información sobre el originador, siempre que las mismas incluyan el número de cuenta del originador o único número de referencia de la transacción, como se describe en el párrafo 7 anterior, y el lote contenga la información requerida y precisa sobre el originador, así como la información completa sobre el beneficiario y que pueda arrastrarse completamente dentro del país beneficiario. D. Transferencias electrónicas internas. 9. La información que acompaña a las transferencias electrónicas internas debe incluir también la información sobre el originador que se indica para las transferencias electrónicas transfronterizas, a menos que esta información se pueda suministrar a la institución financiera beneficiaria y autoridades apropiadas por otros medios. En este caso, la institución financiera que hace la orden solo necesita incluir el número de la cuenta o el único número de referencia de la transacción, siempre que este número o identificador permita rastrear la transacción hasta el originador o el beneficiario. 10. La información debe ser suministrada por la institución financiera que hace la orden en un lapso de 3 días laborales a partir del recibo de la petición, ya sea de la institución financiera beneficiaria o de las autoridades competentes apropiadas. Las autoridades del orden público deben ser capaces de obligar la presentación inmediata de dicha información. E. Responsabilidades de la institución financiera ordenante, de la intermediaria y de la beneficiaria. Institución financiera ordenante. 11. La institución financiera que hace la orden debe asegurar que las transferencias electrónicas que califiquen contengan información requerida y precisa sobre el originador, así como la información requerida sobre el beneficiario. 12. La institución financiera que hace la orden debe asegurar que las transferencias electrónicas transfronterizas que estén por debajo del umbral aplicable contengan el nombre del originador y el nombre del beneficiario, además de un número de cuenta para cada uno o un número único de referencia de la transacción. 13. La institución financiera que hace la orden debe mantener toda la información recopilada sobre el originador y el beneficiario de la concordancia con la recomendación 11. 14. No debe permitirse a la institución financiera que hace la orden ejecutar la transferencia electrónica si no cumple con los requisitos que especifican arriba. Institución financiera intermediaria. 15. Para las transferencias electrónicas transfronterizas, las instituciones financieras que procesan un elemento intermediario de tales cadenas de transferencias electrónicas deben asegurar que toda la información sobre el originador y el beneficiario que acompaña la transferencia electrónica se conserve con esta. 16. Cuando limitaciones técnicas impidan que la información requerida sobre el originador o el beneficiario que acompaña a la transferencia electrónica transfronteriza permanezca con una transferencia electrónica interna relacionada, la institución financiera intermediaria receptora debe mantener un registro durante al menos 5 años con toda la información recibida de la institución financiera que hace la orden o de otra institución financiera intermediaria. 17. La institución financiera intermediaria debe tomar medidas razonables para identificar las transferencias electrónicas transfronterizas que carecen de la información requerida sobre el originador o la información requerida sobre el beneficiario. Estas medidas deben concordar con los procesos de pago directo. 18.
La institución financiera intermediaria debe contar con políticas y procedimientos eficaces basados en el riesgo para determinar 1. Cuándo ejecutar, rechazar o suspender una transferencia electrónica que carezca de la información requerida sobre el originador o la información requerida sobre el beneficiario. Y 2. La acción de seguimiento apropiada. Institución financiera beneficiaria. 19. La institución financiera beneficiaria debe tomar medidas razonables para identificar las transferencias electrónicas transfronterizas que carezcan de la información requerida sobre el originador o la información requerida sobre el beneficiario. Estas medidas pueden incluir el monitoreo post-evento o un monitoreo en tiempo real cuando sea factible. 20. Para las transferencias electrónicas que califiquen, la institución financiera beneficiaria debe verificar la identidad del beneficiario, si la identidad no ha sido verificada con anterioridad, y mantener esta información de conformidad con la recomendación 11. 21. La institución financiera beneficiaria debe contar con políticas y procedimientos eficaces basados en el riesgo para determinar 1. Cuándo ejecutar, rechazar o suspender una transferencia electrónica que carezca de la información requerida sobre el originador o la información requerida sobre el beneficiario. Y 2. La acción de seguimiento apropiada. F. Operadores de servicio de transferencia de dinero o de valores. 22. Debe exigirse a los proveedores de servicios de transferencia de dinero o valores que cumplan con todos los requisitos relevantes a la recomendación 16 en los países en los que operan, ya sea directamente o a través de sus agentes. En el caso de un proveedor de servicio de transferencia de dinero o valores que controle tanto la parte que hace la orden como la beneficiaria de una transferencia electrónica, el proveedor de servicio de transferencia de dinero o valores A. Debe tomar en cuenta toda la información tanto del lado que hace la orden como del beneficiario a fin de determinar si hay que entregar o no un ROS. Y B. Debe entregar un ROS en el país afectado por la transferencia electrónica sospechosa y suministrar la información relevante sobre la transacción a la unidad de inteligencia financiera.